Ok, entonces en este momento ha empezado la grabación de la clase del día de hoy. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, empezamos, vamos a ver, share screen, con la primera diapositiva que hemos visto en la clase, en todas las clases, que es la diapositiva que nos dice cuáles son los temas que vamos a evacuar en este primer parcial. Entonces, esos temas que vamos a evacuar en el primer parcial son la conceptualización, los sujetos y los actores, que esos son los temas que ya evacuamos. Y luego vamos a, el día de hoy, ver los derechos fundamentales versus los derechos humanos, para luego pasar a las instancias procesales y, por último, hablar de los derechos humanos originales. Lo de las instancias procesales depende de qué tan rápido vayamos el día de hoy. ¿Vamos a evacuarlo hoy o vamos a evacuarlo la semana siguiente? Empezamos con el repaso de la primera semana. Vamos a recordar que vimos dos términos que son bien importantes para la clase. El primer término es el término derecho. El término derecho tuvo una evolución. Primero significaba recto, hasta el día de hoy significa recto. Según los lingüistas, que son los que estudian las lenguas, especialmente las lenguas muertas, esta palabra viene del latín y la desarrollaron los militares, porque ellos son los primeros que se organizan y son los que en realidad dicen vamos recto, o sea, vamos derecho, vamos en una dirección, y luego el comportamiento que tenemos que tener al estar en esa dirección. Luego evoluciona a lo que ustedes, la gran mayoría, ahí les dicen hola, evoluciona a lo que ustedes hasta el día de hoy conocen, que es el conjunto de normas jurídicas. Esa respuesta que ustedes siempre me dan, conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento dentro de una sociedad. Esa es la segunda evolución, y siempre evoluciona esa definición adentro del tiempo de los griegos y los romanos. Y la definición que tenemos hoy en día, que es aproximadamente de 1400, que eso es bastante nuevo. De hecho, decir hace menos de 1000 años en realidad es algo muy nuevo para el derecho. Pero es la definición que nosotros tenemos, es una definición dogmática, y dice es un sistema normativo externo coercitivo. Sistema, ¿por qué? Porque es un conjunto de algo. Normativo, porque es un conjunto de normas, leyes, principios y guías que nosotros tenemos que seguir. Externo, porque no es creado por cada uno de nosotros, sino que es creado por el Congreso. En el caso de Honduras, él es el que crea las normas o el que las aprueba las normas en la gran mayoría de los casos. Y es coercitivo porque si no seguimos esas normas, algo malo va a suceder. Eso puede ser en cosas penales, en cosas civiles, en cosas ambientales, en cualquier tema del derecho que nosotros tengamos. Ejemplo, si yo quiero abrir un negocio y lo quiero hacer de la manera legal, tengo que seguir ciertos pasos, y si no sigo esos pasos, entonces yo no tengo un negocio legalmente conformado. ¿Sí? Entonces eso es lo que significa coercitivo, que ellos me ponen las reglas del juego y yo tengo que seguirlas, y si no, pues entonces no va a suceder lo que yo quiero que suceda. Si yo vengo y me caso y no firmo el acta al casarme, entonces obviamente no sería algo legal el hecho de que yo estuviera casada, ¿sí? Imagínense no firmar su licencia de matrimonio, no firmar esa acta que dice que usted está casado. Luego dijimos de que el derecho tiene una íntima relación con dos otros términos que son muy importantes para los que estudiamos el derecho y los que ejercemos el derecho. Y esos dos términos que son bien importantes son moral y ética. Moral significa un sistema normativo interno, no coercitivo. Es decir, es interno porque yo soy la que lo creo, y no es coercitivo porque si yo no lo sigo, nada malo va a suceder. ¿Sí? Y luego tenemos sistema normativo externo, no coercitivo, que es la ética. Es externo porque es lo que la sociedad espera de mí, y no es coercitivo porque si no lo sigo, nada malo va a suceder. ¿Sí? Entonces, estos dos
tienen íntima relación con el derecho porque hasta el día de hoy todos los que escribimos las leyes, todos los que tenemos que seguir las leyes, todos los que implementamos las leyes, inclusive el juez que es el que juzga si usted siguió o no siguió la normativa y cuál es el resultado de esa relación, todavía seguimos. Disculpen muchachos, se me cortó el internet, así que estamos bien. Estamos en Honduras. Entonces vamos a iniciar nuevamente la grabación. Vamos a compartir. Share. Vamos a ver. Sí, ahí estamos. Bien, como les venía diciendo, repaso de la semana pasada. Primero vimos el término derecho. El derecho es un término que ha evolucionado en el tiempo. Primero significaba recto, luego significaba esa definición que la gran mayoría de ustedes me dan cuando yo les pregunto qué es el derecho y ustedes me dicen conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento dentro de una sociedad, y hoy en día significa, dogmáticamente hablando, un sistema normativo externo coercitivo. Sistema porque es un conjunto, normativo porque es un conjunto de normas, principios, guías y todo lo que tiene relación con la palabra norma. Es externo porque no lo creo yo, sino que lo crea el Congreso o lo crea, bueno, en su gran mayoría de lugares lo crea algún tipo de parlamento. En algunos casos la Corte Suprema tiene algo que ver con el asunto, pero en su gran mayoría es el Parlamento el que todavía lo crea. Entonces es externo y es coercitivo porque yo tengo que seguirlo. Si yo no lo sigo, entonces lo que yo quiero que suceda no va a suceder. Ejemplo de eso es si yo quiero comprar una casa, pero yo no hago el intercambio del dinero, entonces legalmente hablando no se ha hecho la compra de la casa, porque ese es uno de los elementos necesarios para que haya una compraventa, ¿sí? Entonces en cuestiones civiles, en cuestiones penales, en cuestiones ambientales, en todas esas diferentes tipos de derecho existe una verdadera coerción que yo tengo que hacer. Esto está relacionado con la moral y con la ética, porque la moral es un sistema normativo, pero es interno, porque son mis normas, son mis reglas, y es no coercitivo, porque si yo no sigo esas normas o esas reglas, nada malo va a suceder. Al menos nadie me puede forzar a que yo lo haga. Yo puede ser que me sienta mal, pero más de eso no va a suceder. Y luego tenemos la ética, y la ética es un sistema normativo externo, no coercitivo, y es externo por el hecho de que la sociedad es la que espera que yo siga ciertas reglas. Y si yo no las sigo, entonces yo estoy en contra de la ética de esa sociedad. Y no es coercitivo porque si yo no lo sigo, por mucho me van a decir, uy, qué feo que se portó hoy, pero más que eso no me va a suceder nada. Entonces, la moral y la ética están íntimamente relacionadas con el derecho por el hecho de que todavía tenemos seres humanos que son los que redactan la ley, tenemos seres humanos que somos los que seguimos la ley, inclusive cuando hablamos de las personas jurídicas, pues hay algún ser humano que está frente o detrás de las decisiones de esa persona jurídica, es decir, que ellos también tienen su moral y tienen su ética. Y además de eso, los jueces siguen siendo seres humanos, que ellos tienen su propia moral y su propia ética. Entonces, por eso es que tienen tan íntima relación los tres tipos de sistemas normativos. La segunda palabra que vimos el primer día de clase fue humano. En cuestiones del humano, tenemos dos términos importantes que es humano y persona. Cuando hablamos del humano, decimos que es definido por la medicina, es decir, que los que definen eso de manera muy especial, los que definen eso son las personas que estudian la genética. También tenemos otros tipos de médicos que estudian la vida, su comienzo y su final. Los geriátricos, por ejemplo, los doctores geriátricos, los que están en el tiempo de la donación de órganos, todo este tipo de profesionales de la medicina son los que realmente pueden definir cuándo es que un humano es un humano.
Entonces lo define la medicina. En estos momentos nosotros, la medicina ha evolucionado a tal forma de que nosotros decimos que inicia con la fertilización. ¿Por qué decimos que inicia con la fertilización? Porque desde ese momento usted tiene 23 pares de cromosomas que le dicen a usted si va a ser hombre, si va a ser mujer, si va a ser trigueño, si va a ser claro, si va a tener ojos cafés, si va a tener ojos verdes, si va a tener ojos azules. Toda esa información nosotros la tenemos desde el momento en que usted es fertilizado. Entonces, médicamente hablando, desde ese momento inicia la vida. Finaliza con la muerte cerebral irreversible. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque en este momento podemos darle respiración boca a boca, podemos ponerle ventilador, podemos revivir su corazón de alguna manera, pero si su cerebro no funciona, entonces usted realmente no tiene otra opción. No tenemos una opción médica para usted. Entonces, en estos momentos nosotros decimos que finaliza con la muerte cerebral. Eso no siempre fue así. En el tiempo de los griegos y los romanos, Sócrates decía de que nuestra vida iniciaba cuando se movía en el útero de la madre el niño, porque antes de eso, ni idea que existía algo adentro de esa mujer. Recordemos que en ese tiempo no era como que tenían una alimentación estable y sana, sino que ellos comían lo que podían comer. Y al estar en esas situaciones, pueden haber variaciones en el periodo o en el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, el hecho de que usted tuviera o no tuviera su menstruación en realidad no era indicador de que usted estaba o no estaba en estado de embarazo. Entonces, Sócrates, en su eh, en su sabiduría, dijo, pues usted empieza a vivir cuando la mujer siente algo adentro de ellos. No he estado embarazada todavía, así que no sabría decirles qué es eso que se siente, pero las que han estado embarazadas me dicen es que se siente como culicha, se siente electricidad, pero se siente algo que no se siente como el día normal, el día a día. En el tiempo de los griegos y los romanos, pues su vida finalizaba cuando usted no podía respirar, porque en realidad no teníamos ninguna manera de poder revivirlo en ese tiempo. Usted se desmayaba, le daba un ataque de asma, lo que hacíamos era soplarlo, pero más que eso no sabíamos qué hacer. Entonces, con el tiempo eso fue evolucionando y hemos llegado hasta este momento. ¿Puede cambiar? Sí puede cambiar. Puede ser que nosotros nos demos cuenta de que es inclusive antes de la fertilización, aunque no lo creo, pero igual nosotros no creíamos que íbamos a poder saber desde ese momento, ¿verdad? Y finalizar, hay muchos estudios que están siendo efectuados para que nosotros podamos revivir el cerebro, eh, tanto en ciencia ficción como en ciencia real. Han hablado acerca de trasplantar cerebros de un cuerpo a otro y cosas de esa naturaleza, pero todavía no hemos podido llegar a él. La humanidad no se puede suspender porque en ningún momento yo puedo decirle a usted que usted ha dejado de ser un ser humano. Yo puedo decirle que, o mejor dicho, yo no puedo decirle que usted a partir de mañana es un pichete o que usted a partir de mañana es un perro. Eso no es posible. Usted siempre va a ser un ser humano. El ser humano ostenta derechos. Es decir, yo poseo derechos que son inherentes a mí mismo, solo por el hecho de que yo soy un ser humano. Entonces, eso es algo legal. Y todos los seres humanos somos del mismo género, somos del género Homo. Cuando hablamos de la persona, está definido por el derecho, es decir, nosotros los abogados. Inicia y finaliza con una actividad y se valida con un acto legal, es decir, inicia desde el momento en que yo nazco, y dice nuestro Código Civil, me separan de mi madre, me cortan el cordón umbilical y yo respiro. Entonces, eso es lo que dice la ley en Honduras, eso es lo que dice la ley en la gran mayoría de países, que ahí es cuando yo empiezo a ser una persona. Eso no significa que yo mágicamente me convertí en un humano en ese momento. No, he sido un humano desde antes de ese momento, pero ahí es cuando yo inicio mi personería jurídica. ¿Cuándo se valida? Cuando me van a inscribir al Registro Nacional de las Personas, en el caso de Honduras. En el caso de los Estados Unidos es en el Seguro Social. Usted tiene que ir a inscribir a su niño en el Seguro Social para que le den un número y le den un carnet y todo lo demás, y ellos emiten una acta de nacimiento igualmente.
Así tenemos en diferentes países diferentes circunstancias. Hoy en día le piden el Registro Nacional de las Personas, según tengo entendido, porque obviamente no he dado a luz, así que no sé realmente qué es lo que le piden a uno, pero sí tengo entendido que le piden una nota de la partera o una nota del hospital en donde el niño ha nacido para verificar realmente dónde ha nacido ese niño. Ese es lo que valida una vez que usted lo inscribe al niño. Finaliza cuando usted deja de existir, o sea, cuando se muere, pero la ley de Honduras permite la donación de órganos. Por ende, nosotros decimos que nosotros permitimos que finalice su vida cuando para su corazón, porque necesitamos que esos órganos estén frescos, que tengan sangre fluyendo en ellos, y cuando esperamos a la muerte cerebral, la gran mayoría de los órganos ya no tienen esa oxigenación de la sangre, es decir, todavía ha estado demasiado tiempo sin que corra sangre en ellos. Por ende, esos órganos estarían muertos y no podrían ser donados. Entonces, con esa última actividad de, pues sí, dono mis órganos, o van donde usted y le dicen, mire, su pariente está a punto de morirse, puede donar los órganos, y usted dice que sí, pues esa sería la última actividad cuando usted lo desconectan de las máquinas. Y se valida con el acta de defunción, esa que no nos gusta llenar a ninguno de nosotros cuando se nos ha muerto un pariente, el acta de defunción. Esa se llena y dice no solo de qué día, ni que no solo su nombre, sino que el día y la hora en que usted dejó de existir legalmente hablando. Y además de eso le ponen causa de muerte, ¿sí? Entonces puede ser accidente, puede ser homicidio, puede ser muchas cosas, puede ser pendiente autopsia. Inclusive he visto yo actas de defunción que dicen pendiente autopsia porque no saben exactamente de qué murió. Entonces tenemos esas diferentes características dentro de esa acta legal. Sí se puede suspender tanto en la persona natural como en la persona jurídica, y se suspende usualmente porque usted se portó mal. Y si no es que porque usted se portó mal, es porque usted es incapaz de seguir actuando. Entonces tenemos a las personas que son dementes, que son cleptómanos, a los cuales les suspendemos la personería porque ellos obviamente no pueden responsabilizarse de los actos que ellos cometen. Igual si nosotros tenemos una persona que ha cometido un crimen, anexo a esa sentencia, esa condena que se le impone, se dice, le imponen también una interdicción civil. Eso lo que significa es que su personería jurídica ha sido suspendida. Él no puede actuar dentro de la sociedad. Él no tiene deberes. Si usted es una persona jurídica, inicia desde el momento en que usted vende su primer servicio o vende su primer producto, aunque usted no esté constituido. Esa es la realidad de un montón de los microempresarios que tenemos en Honduras, en donde ellos realmente no están constituidos, no tienen formularios, no tienen ningún tipo de emisión de facturas, ni nada de esa naturaleza, pero se valida de que ellos tienen vida desde el momento en que ellos hacen esos pasos que ustedes estudian en derecho mercantil, espero. Ahí es donde se valida de que ellos tienen vida. Y finaliza con la última vez que yo vendo, la última vez que yo compro, la última vez que yo le pago a mis empleados, la última vez que yo tengo una actividad. Ahí es donde finaliza la vida de esa persona jurídica. Y a ellos también los podemos suspender, y eso es porque se han portado mal. Podemos suspenderlo por un día, por una semana, por un mes o de manera definitiva cuando ellos se han portado muy, muy mal, ¿sí? Las personas ostentan derechos y ostentan deberes y son de distintos géneros. Hasta este momento, la persona natural solo somos los Homo sapiens sapiens. Esos somos los únicos personas naturales, un solo género. Mientras que la persona jurídica tiene dos tipos de géneros. Está el género que tiene fin de lucro y el género que no tiene fin de lucro. ¿Y cómo es que yo decido si usted es una persona jurídica con fin de lucro o una persona jurídica sin fin de lucro? Por la finalidad que usted tenga. Si usted tiene finalidad de hacer dinero, claramente en su acta constitucional usted va a tener esa parte que le dice usted tiene finalidad de lucro.
usualmente le ponen y todos los otros actos de comercio legal. Usualmente así es como dice esa acta constitucional en Honduras. Si yo no tengo finalidad de lucro, significa que yo me estoy constituyendo para cualquier otra razón, razones educativas, razones benéficas, por el arte, por ejemplo, porque estoy interesada en una comunidad de arte y entonces yo me uno para que todos los artistas nos reunamos todos los viernes a tocar guitarra o a tocar jazz o no sé, a exhibir nuestra nueva obra de arte. Eso no tiene finalidad de lucro. La mayoría que conocen artistas saben que a veces hasta en la pobreza es que viven los artistas, así que eso no es como que tiene finalidad de lucro unir a varios artistas solo para que ellos se reúnan a platicar sobre su obra de arte. Entonces esos son diferentes géneros que tenemos. Repaso de la segunda semana. Perdone. Recordarle siempre, indicarle siempre de que esto de que nosotros somos del mismo género es una cuestión científica, tanto en la taxonomía inicial, que fue la que yo estudié, como en la taxonomía actual, que es la que supuestamente estudian ahora en la escuela. Si ustedes se miran en la taxonomía inicial de Carl van Linné, el género nuestro es el género Homo y nuestra especie es el Sapiens. Y si se fijan en la taxonomía actual, el género es Homo y nuestra especie y nuestra subespecie es Sapiens sapiens. Entonces, en ambos no hay ningún elemento científico que nos diga que nuestro género es distinto. Entonces, cada vez que ustedes escuchen expresiones como igualdad de género, pues será que es que nos quieren equivaler al mono o al delfín, pero obviamente nuestro género es el mismo, es el género Homo, ese es nuestro género. Si ustedes miran las reglas de la Real Academia Española, también ellos tienen delineado cuáles son esas realidades que nosotros tenemos, en donde nuestro género es una cuestión biológica. Y dice, nuestro sexo es parte de esa cuestión biológica. Es decir, yo soy Homo sapiens y de esos Homo sapiens yo soy femenino, ese es mi sexo. Tengo pelo, bueno, tenía pelo negro, tal vez ya me pueden ver las raíces. No me miren las canas, solo mírenme lo negrito que se mira bonito. Mi color de piel es bastante blanco comparado a la mayoría de los hondureños, aunque si me comparan con mi esposo, pues ya se mira que yo tengo un poco de color. Entonces esas son diferentes características, pero yo sigo siendo un ser humano, sigo siendo Homo, ese es mi género. Sí, pero es que usted es blanca y el señor que mataron en Estados Unidos era negro y se llamaba George Floyd. Ok, pero él sigue siendo un Homo sapiens sapiens. Hasta el día de hoy, mañana, aunque él ya esté muerto, él es un Homo sapiens sapiens. Él era un Homo sapiens sapiens. Eso no es que él es un género distinto. Él sigue siendo de ese género, aunque sea de raza distinta, aunque tenga colores de ojos distintos. Todo eso no es lo que cambia su género, ¿sí? Luego pasamos al repaso de la segunda semana. Y en la segunda semana nuevamente vimos dos temas cruciales. El primero son los sujetos y el segundo tema son los actores. Cuando hablamos de los sujetos, hablamos de los que poseen los derechos y los deberes. Esos son los sujetos. El Estado y los humanos somos los dos sujetos que existen adentro de los derechos humanos. Esos son los dos sujetos. Y dentro de los sujetos nosotros tenemos el Estado, que es en primer lugar el que se auto obliga a ciertas características o ciertas acciones, ciertos verbos que él tiene que hacer en cuestión de los derechos humanos. Eso es respetar, proteger, prevenir, satisfacer, proveer, promover y garantizar. Eso es lo que ellos tienen que hacer con los derechos humanos. Dijimos que el Estado es que otros estados reconozcan a nuestra república. Eso es lo que significa un estado, que otros estados reconozcan nuestra república. Nuestra república son aquellos tres elementos que estudiábamos nosotros, que nos dijo Eugene Petit, que a veces lo miran también en Introducción al Estudio del Derecho, que nos dice que la república es la población, el territorio y el poder. Luego dijimos que el pueblo es quien defiende a la república con las armas. Usualmente he estado viendo cierta tendencia que dice el que esté entrenado para defender la república con las armas, como para hacerlo más específico.
Sí, pero obviamente ahorita nosotros hemos estado viendo en las noticias esas protestas que están dentro de los Estados Unidos de América. Vemos que, eh, bueno, mi hermana a mí me dijo que ella parece que está viviendo en Honduras. Así me dijo, literal. Me dice, no, yo estoy bien tranquila porque yo ya estaba acostumbrada a esto porque yo he vivido en Honduras toda mi vida. Entonces yo toda mi vida he estado rodeada de crisis, rodeada de disturbios, rodeada de este montón de características, ¿no? Pero obviamente ellos están entrenados en el uso de las armas. Nosotros los vemos, están ahí tirando piedras, es un arma. Están tirando combates, quebrando las ventanas de los negocios, de las casas, están quemando, usan sus armas de fuego, esas son usualmente de las que estamos hablando cuando hablamos de las armas de fuego, están usando sus armas de fuego para poder intimidar, pero ellos no están defendiendo la república en sí, ellos no están defendiendo a Estados Unidos de América. Los que están defendiendo a los Estados Unidos de América son los policías y los militares y la policía militar y la Guardia Nacional, que son los que están, cuando ustedes miran esas escenas donde hay tanques y donde hay hombres armados enfrente de los monumentos más importantes de Estados Unidos, pues sí, esos son los que están defendiendo la república. Esos son los que están entrenados para defender a la república. Luego dijimos que país éramos nosotros los que vivíamos con el pueblo. La economía somos las que manejamos. Hola, Santos. No sé si quiere decir algo, ¿no? Ok. La economía es quien maneja los destinos financieros de los ciudadanos. Usualmente es femenina, usualmente el pueblo es masculino. Eso ha sido así históricamente, que si yo creo que eso va a cambiar, lo dudo mucho, pero puede ser que eso cambie. Desde el tiempo de los griegos y los romanos no ha cambiado esa definición de la mayoría del pueblo es masculino y la mayoría del pueblo, la mayoría de la economía es femenina. Y hasta el día de hoy tenemos la mayoría de la economía siendo femenina en Honduras y la mayoría del pueblo siendo masculino en Honduras. Que existen mujeres adentro de esas instituciones, sí, sí es cierto, sí existen y ellas son parte del pueblo, pero no son la mayoría. Y si ellas deciden no llegar a trabajar, no creo que le suceda nada al ejército, si decide el 5% del ejército no llegar a trabajar, ¿sí? Y luego vimos nación, y nación es de donde yo procedo. La nación hereditaria por sangre es la más vieja de todas, que es mi mamá o mi papá era de tal lugar, por ende yo soy de ese lugar. Luego tenemos la de suelo, que es un invento de las Américas, que existe casi de manera exclusiva en las Américas. Y esa lo que significa es, como yo nací en Honduras, entonces yo nací en el departamento de Francisco Morazán y nací en Tegucigalpa, esa es mi nación por suelo. ¿Cómo lo sé? Porque usualmente esa nación por suelo sale en mi tarjeta de identidad. En Estados Unidos sale en mi número de seguro social. Si usted es 0801, como soy yo, entonces significa que es de Francisco Morazán, el municipio del Distrito Central. Si es como mi mamá, 0506, significa que usted es de Cortés y 06 significa Puerto Cortés. Si usted es como mi papá, 0501, significa de que usted es de Cortés, de San Pedro, como dice él. Él es de San Pedro. Entonces, esas son las naciones que nosotros tenemos. No solo es Honduras, sino que la nación por suelo es específicamente de dónde exactamente es que nosotros somos. Y luego está la sangre, la nación por sangre genética. Esa es la más nueva de todas. Solo Irlanda la reconoce en estos momentos, pero hay movimientos bastante fuertes a nivel interestatal que están demandando que se reconozca esta nacionalidad. Ejemplo de quienes están luchando por eso a nivel de las Naciones Unidas y de la OEA. Para Honduras, los misquitos, liderados por un nicaragüense, pero los misquitos están diciendo de que si usted tiene esa composición de británico y afrodescendiente dentro de su cuerpo y equivale a más de tanto por ciento, entonces usted es misquito, o usted es garífuna, o usted es sí, de estas naciones que ellos llaman de esa manera. Entonces los misquitos y los garífunas están muy bien representados, desgraciadamente por nicaragüenses, los dos, pero sí ellos están luchando o haciendo la presión por eso. Los que más vocales son la nación Cherokee, esa es una nación muy reconocida adentro de los Estados Unidos, la nación Cherokee,
pero obviamente existen choroquis que son mexicanos, entonces Estados Unidos está en contra de que se reconozca esa nación genética, porque obviamente tendrían que darle la nacionalidad de los Estados Unidos de América a un montón de mexicanos, y ellos no quieren hacer eso. Entonces tenemos esa nación por sangre genética. Esa es la única que verdaderamente no miente. Es bien importante que ustedes manejen eso, porque obviamente lo que los documentos de mis papás dicen puede mentir. Especialmente nosotros que somos ya treintones, cuarentones, los documentos que dicen nuestros papás pueden mentir, obviamente. O sea, el examen de ADN para quién es mi mamá y quién es mi papá, eso es algo bastante nuevo. En cuestiones científicas, mucho más nuevo en cuestiones legales. Entonces, ¿quién era mi abuelo? Pues según los documentos era el fulano, pero la realidad es que a menos de que yo desentierre a mi abuelo y le haga un examen de ADN, no voy a saber exactamente si él era mi abuelo o no. Entonces esa sangre hereditaria puede mentir. O como dicen un montón de personas en Honduras, me han pegado un montón de cipotes. Sí, hay un montón que le han pegado un montón de cipotes. ¿Sí? La nación por suelo también puede mentir. Existen personas que, yo no sé por qué siempre uso Comayagua, pero es que en realidad ellos son los que yo más miro, que hacen eso, que todos tienen que haber nacido en Comayagua. No, pero es que yo nací en Ceiba, me vale, usted tiene que tener esa tarjeta de identidad que dice que usted es de Comayagua. Entonces, eso lo miro bastante. Que si es legal hacerlo, se supone que no, que si puedo hacerlo es bien fácil, usted solo consigue una carta de una partera diciendo de que la niña o el niño nació en Comayagua. ¿Y quién le va a decir que la partera está mintiendo? Bueno, ahí ya son otros 20 pesos, o sea que ahí ya tendríamos que hacer una investigación, ¿verdad? Pero sí se puede mentir sobre esa nación por suelo, de donde usted nació. En la que no se puede mentir es en la nación genética, porque ese es un examen científico que se hace y le dice exactamente quién es su mamá, exactamente quién es su papá, con un 99.99% de certidumbre que eso es lo que realmente es. Entonces es bien difícil poder mentir, o sea, tendríamos que hacer, entrar al laboratorio, cambiar las pruebas, manipular la sangre, o sea, estamos hablando ya de una cuestión demasiado grande como para que sea una mentira esa nación genética suya. Pero esa nación genética suya es raro que usted pueda manipularla. Esa es la que realmente le va a decir su sangre es de su mamá y su mamá es fulana, su sangre es de su papá es fulano y él venía de tal lugar y su mamá venía de tal lugar. O sea que eso ya nosotros lo podemos definir. Luego vimos el término, o mejor dicho, el punto de vista del humano, que es el que posee el derecho y en muchas cuestiones posee deberes. Y ustedes van a ver eso cuando entremos a los derechos humanos originales. Nosotros somos los titulares, los humanos somos los titulares y existe un gran debate entre si es solo el ser humano el que es el titular de ese derecho o si también la persona jurídica es titular de ese derecho. Y el segundo gran debate que existe es sobre quién está obligado a defender esa titularidad, si soy yo o si es alguien más. Usualmente yo lo que o mejor dicho, la teoría que yo realmente apoyo es una vez que yo ya soy mayor de edad, si yo soy una persona que puedo libremente ejercer mis derechos y mis deberes, que estoy bajo todos mis cabales, yo debería de ser el titular de ese derecho, que soy el que debe defenderlo. Esa es mi teoría. Yo soy la que tengo que defender ese derecho a una educación de maestría, de doctorado, de muchas veces una educación universitaria, ¿verdad? Dependiendo de la edad que usted tenga. Pero si yo soy un niño, yo sí necesito a alguien que me ayude a defender esa titularidad. Yo soy de la opinión que el que tiene que ayudarle a defender esa titularidad son sus padres, pero existen otros que dicen no, es el gobierno, son las ONGs, son los miembros de la comunidad, o sea que existen varias teorías de quién es el que puede realmente defender esa titularidad. Yo, como les digo, yo pienso que deberían de ser los padres, ellos son los que deberían de poder tomar esas decisiones. Sin embargo, existen otras teorías que dicen no, en todo momento el que tiene que defender esa titularidad es el Estado.
Y ese es el extremo opuesto de lo que yo pienso. ¿Dónde vemos esta realidad suceder? Bueno, ese gran debate nosotros lo tenemos en cuestiones como, por ejemplo, el derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad personal y a la integridad física personal. Yo soy de la opinión que si yo soy una persona que no he cometido ningún crimen, que me he portado bien en la sociedad, debería de poder entrenarme en el uso de armas y poder tener una para defenderme. Esa es mi opinión. Si yo no quiero portar un arma de manera permanente, pues tal vez pueda andar un guardaespaldas o puedo andar alguien que me ayude, pero yo debería de ser la persona que defiende mi vida. Hay otras personas que dicen, no, nadie debería de andar armado, el único que debería de andar armas de fuego es el gobierno por medio de la policía y del ejército. Yo no pienso eso, porque de aquí a que me llegue a mí la policía y el ejército ya me mataron, ya me violaron, ya me hicieron de todo. Entonces yo soy persona que creo que yo soy la que tengo que defender ese derecho a la seguridad personal y a la integridad física. Ese es mi criterio, pero yo sé que existen otros criterios. Y luego vimos los actores, y cuando hablamos de los actores, hablamos de que existen actores en el ámbito público y en el ámbito privado. Y esos actores que existen en el ámbito público siempre van a tener el elemento estatal, ya sea ultraestatal, organismos internacionales, estatal, el Estado en sí, o alianzas público-privado. Y luego tenemos el ámbito privado, y en el ámbito privado no está actuando el Estado. Entonces ahí tenemos los particulares, los sindicatos, los gremios magisteriales, pero también tenemos actores que no pueden ser muy positivos. Y mire cómo lo digo, no pueden ser muy positivos, como por ejemplo las maras y las pandillas, los narcotraficantes. A veces me dicen a mí, sí, abogada, pero es que esos son asociaciones ilícitas. Sí, pero esas asociaciones ilícitas, bueno, si usted mira la historia de Colombia, usualmente esa es la que yo cito porque Pablo Escobar hizo unas reformas impresionantes en Colombia. Él inclusive llegó a ser congresista en Colombia. O sea que él todavía no había sido condenado por ninguna corte. Él todavía seguía bajo todas sus libertades y todas sus obligaciones como un ciudadano de Colombia. Entonces todos sabíamos que era narcotraficante. Hasta la revista Forbes decía que él era el hombre más millonario del mundo y que él gastaba, no me acuerdo si eran $5,000 solo en los hules para enrollar los paquetes de dinero al mes. Y yo como, o sea, ¿cuándo voy a tener yo $5,000 solo para hules? Nunca en mi vida. Sin embargo, él llegó a ser congresista, él llegó a tener una ONG, él hacía peticiones ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. O sea que estos grupos delictivos, hasta que no hayan sido condenados, hasta que no hayan sido catalogados como asociaciones ilícitas, son otro actor más. Entonces pueden ser del ámbito privado. Obviamente ellos no actúan dentro del parámetro público. Existen ciertos aliados que ellos tienen en el ámbito público, pero eso no significa de que ellos sean del ámbito público. Ellos no actúan en nombre de Honduras, ¿sí? No. Y recordarles, ¿verdad?, que existe esa dualidad de que si ellos son positivos o son negativos. Si ellos son positivos, significa de que ellos dejan cosas positivas para la sociedad. Y si ellos son negativos, significa de que ellos dejan cosas negativas para la sociedad. ¿Sí? Entonces, hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta del repaso que hemos hecho? Alejandro veo que entró, Jennifer veo que entró. Entonces vamos a ponerlos dentro del app de UTH como que asistieron a la clase. Vamos a ver, app de UTH. Gabriela, ¿cómo está? Vamos a poner Edward, ¿se encuentra aquí? Hola Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, doctora, un gusto saludarla. Ya rato Igual, le estoy escuchando, no es que vengo entrando. tranquilo, tranquilo. Ahorita es que tomé la pausa para decirles hola. Ah, Vamos a ponerlos como presentes. Vamos a ver dónde está Aníbal. Eh, Vamos a buscar aquí dentro de los demás. Jenny, espérenme un segundo. Jennifer. Estoy buscando a Celina. Vamos a ver. Isamar, vamos a ponerla presente. Oscar, estoy buscando a Oscar. No, no lo tengo todavía. Edward.
No, no lo tengo todavía, Edward. Y Celina, no la tengo todavía, pero sí sé que está fallando el internet porque a mí se me cayó, así que puede ser que les esté fallando también a ellos. Ok, vamos a empezar con derechos fundamentales en contra de los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano? Entonces ahorita es cuando yo abro el micrófono y les digo, especialmente a los que no han tomado clases conmigo, ¿qué es un derecho fundamental y qué es un derecho humano? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque no solo le decimos lo mismo a los dos. ¿Ok? Entonces abro el micrófono para que los que quieran participar participen. Jennifer, la miro hablando, vamos a ver. Un derecho fundamental podría ser el derecho a la vida. Abogada. Abogada, creo que no se le escucha. No, no le escuchamos, abogada. Jennifer, ¿alguien? Yo, abogada, Dígame. por ejemplo, para mí los derechos humanos pueden ser todas las garantías que están en, digamos, de manera universal para todas las personas. Y un derecho fundamental es algo que va dirigido a los ciudadanos o residentes de un determinado país o una región. Mire qué interesante, disculpen, mire qué interesante lo que está diciendo Karen. Karen nos está diciendo que el derecho fundamental es universal, que todos lo tenemos. ¿Sí? Mientras que el derecho humano nos dice solo le aplica a ciertos. Y esa delimitación es dependiendo del área territorial a donde yo esté. Eso es lo que nos acaba de decir Karen. Esa es la apreciación que tiene Karen. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna apreciación que quiera compartir conmigo? Yo, Dígame, Marlene. abogada, los derechos fundamentales son los derechos inherentes, los derechos que tiene toda persona. Y los derechos humanos son los que tienen algunas personas, bueno, según como yo lo percibo, ¿verdad? Son los que tienen algunas personas, solamente. Perfecto. Yo, abogada, Dígame, Isamar. los derechos humanos son todas las garantías que están consagradas, pero de manera universal, podríamos decir. Y los derechos fundamentales pueden ser como las garantías que están consagradas, digamos que como en la Constitución de la República, ¿no? Acláreme un momento, Isamar. ¿Dónde encontraría yo los derechos de la Constitución de la República? ¿Dónde los encuentro? Eso viene ya como derivado, digamos, de los derechos humanos, como serían, ¿no? Entonces, como que de los derechos humanos se derivan los derechos fundamentales, en mi opinión. Muy interesante. Les cuento que su abogada no llevó la clase de derechos humanos. Eso no existía en el tiempo de la jungla. No existía la clase de derechos humanos. Sin embargo, el libro que yo redacté con dos de mis coautores es sobre derechos humanos. Y no fue hasta que yo me senté a redactar ese libro que yo me enteré cuál era la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Para que se vayan dando cuenta, yo me gradué en el 2007. Trabajé en la sala constitucional. ¿Ok? Entonces, para mí eso fue algo así como muy chocante de que yo no sabía esa diferencia. Y mis colegas que estudiaron en otras jurisdicciones, uno estudió en Estados Unidos y Canadá y el otro estudió en Inglaterra, era como, eso es como lo más básico. Y yo como, no, disculpen, yo no sabía. No tenía ni la más mínima idea.
para mí eran intercambiables o eran muy íntimamente relacionados. Pero hoy en día yo sé de que no es así. Entonces vamos a estudiar cuál es esa diferencia que existe entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Vamos a empezar diciendo cómo se define cada uno de ellos. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, estamos hablando de que se aplican a las personas. Y cuando estamos hablando de los derechos humanos, se aplican a los seres humanos. ¿Ok? Muy interesante saber esa diferencia, ¿cierto? Sí. Porque si yo puedo hablar de un derecho fundamental que se aplica a las personas, ese derecho fundamental lo podría tener UTH. No, UTH es una persona. no, ¿Qué es UTH? no podría, abogado. Es una persona jurídica, abogada. Es una persona jurídica. Es una persona jurídica. Entonces, ¿ellos son o no son una persona? Pues están dentro de personas. Sí, ellos son una persona. Son una persona, abogada. Ellos son una persona. UTH es una persona. Otro ejemplo, el Estado de Honduras. El Estado de Honduras es una persona. ¿Quién cree que el Estado de Honduras es una persona? Vamos a ver, Y es levantemos. una persona jurídica, abogada. Sí, es una persona, exacto. Es El una Estado, persona. el Estado de Honduras es una persona. ¿Con fin de lucro o sin fin de lucro? Pregunta del millón, ¿verdad? Con fin de lucro. Con fin de lucro. Debería Estamos ser sin hablando, fin de lucro. abogada. Marlene dice que ella quiere opinar, así que Marlene, dígame, ¿para usted? Es con fin de, no debería ser con fin de lucro, ¿va? Pero sí tiene fin de lucro porque salen millonarios. Desgraciadamente, esa es la realidad que nosotros vemos, ¿no? Que a veces esos seres humanos que llegan a esos puestos salen millonarios, pero la realidad de las cosas es que el Estado de Honduras es Sí, sin por eso se fin de lucro. pelean tanto por llegar a, No solo por llegar, por Marlene, eso se por pelean tanto para mantenerse. llegar a alcaldías, congresos. Por mantenerse también. Por eso también Sí. se pelean, ¿sí? Entonces les gusta la guayaba, como digo yo, ¿verdad? Sí, ellos son personas. El Estado de Honduras es una persona, UTH es una persona. Vamos a ver, Grupo Intur. ¿Grupo Intur es una persona, sí o no? Una persona jurídica. Una persona jurídica. Entonces, si estamos hablando de los derechos Sí, fundamentales, es una persona. sí, es una persona, exacto, Marlene. Entonces, si estamos hablando de los derechos fundamentales, estos se aplican a las personas. Y como se aplican a las personas, estamos hablando no solo de la persona humana, es decir, la persona natural, sino que también estamos hablando de la persona jurídica. Bien importante. Y luego tenemos a los humanos. Los derechos humanos solo se aplican a los seres humanos. Entonces, UTH puede tener derecho humano. ¿Se le puede aplicar un derecho humano a la UTH? No, porque no es un ser humano, No, abogada. porque es una persona. Solo es Exactamente. una persona. Exactamente, como es una persona jurídica, entonces él no es una persona natural y mucho menos es un ser humano. La pregunta del millón. Y a esos seres humanos que les hemos suspendido su personería jurídica, ¿a ellos les toca también sus derechos humanos? ¿Se les tiene que respetar su derecho humano, sí o no? Sí, Mire porque que son yo seres tengo una prima que abogada, ella es cleptómana y ella no entiende que cuando yo la llevo al mall, ella no se puede meter a Bershka y llevarse 5 joyas. Entonces a ella la fuimos y la declaramos incapaz, ¿sí? Abogada, Dígame. como usted mencionaba en la clase pasada, decía que perdía, pero sí, seguía siendo humano la persona, pero perdía la personería. Entonces a ella le tocarían sus derechos humanos. ¿Ella tendría acceso a sus derechos humanos o no? ¿Qué cree usted? Yo opino que sí, abogada, porque sigue siendo un ser humano.
Exacto. Como sigue siendo un ser humano, entonces ese ser humano todavía tiene ese derecho humano, pero tendrá ese derecho fundamental. Esa prima mía que la declaramos incapaz porque es cleptómana, esa persona que ya le quitamos legalmente le declaramos una interdicción civil, ¿ella todavía tiene derechos fundamentales, sí o no? No, ya Sí, no. tiene derechos. ¿Pero cuáles, Andrea? ¿Humanos o fundamentales? Tiene derechos humanos, pero fundamentales los estaría perdiendo. Correcto, Andrea. En otras palabras, como yo puedo suspender la personería, yo puedo suspender los derechos fundamentales. Dígame, Marlene. Marlene, ¿me estaba participando? ¿Yo le escuché? Sí, abogada. Ahí es donde no entendí yo por qué ella pierde los derechos fundamentales. Ok. Cuando ella es declarada incapaz, a una persona incapaz nosotros le declaramos una interdicción civil. Esa interdicción civil lo que significa es que ella pierde su personería jurídica. Eso es lo que ella pierde. Entonces, ya sea porque ella tiene un problema mental o ya sea porque se portó muy mal y la declaramos culpable de haber sido, no sé, de haber robado, entonces la vamos a meter presa por 3 años. Por esos 3 años, ella sigue siendo un ser humano, pero ella no es una persona. Ella pierde la calidad de persona. Sí. Abogada, pero Sí, en sí. este caso estaríamos hablando específicamente de Honduras o países que todavía tienen respeto por los derechos humanos, porque en todo caso países que ya implementan pena de muerte o cosas así, ya perderían ese valor en este caso. Ok. Andrea nos está haciendo una pregunta que es muy cercana a la pregunta que nos hizo Norlis en la primera clase. Norlis en la primera clase nos hablaba de los estados que permiten el aborto y Andrea nos está hablando de los estados que permiten la pena de muerte. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes recuerdan la clase de la semana pasada y si analizan el repaso que nosotros hicimos el día de hoy, hay una palabra que es clave y es auto-obligarse. Los estados se tienen que auto-obligar. Entonces, si un estado se auto-obliga a respetar el derecho a la vida del no nacido, entonces él tiene que respetarlo. Pero si un estado, como los Estados Unidos de América, no respeta el derecho a la vida del no nacido, entonces él no se autoobliga, que significa que él no está violando el derecho a la vida del no nacido. Así como el derecho a la vida de los que yo pongo la pena de muerte. Si yo no me autoobligo a respetar el derecho a la vida de una persona condenada, entonces yo no tengo por qué respetar el derecho a la vida de una persona condenada. Entonces estamos hablando que se vuelve un tema subjetivo en este caso. En realidad existe un gran debate de si esto es un tema subjetivo o si es un sistema objetivo. ¿Por qué? Por algo bien importante, porque en todo momento el derecho internacional público depende de la voluntad del Estado. Así es como está formado el derecho internacional público. Nada sucede a menos que el Estado permita que suceda. Entonces, si yo tengo ese punto de vista, para mí el Estado es el que tiene que autoobligarse. Y eso es bien objetivo. El Estado va a hacer un análisis de sus leyes, el Estado va a hacer un análisis de la situación real que ellos tienen en ese Estado y van a decir, a Honduras le favorece respetar la vida del no nacido. Y Estados Unidos va a hacer ese mismo análisis y va a decir, a Estados Unidos de América no le favorece respetar la vida del no nacido. Entonces, cada uno de esos estados va a hacer una revisión, bueno, supuestamente, ¿verdad?
Supuestamente, si somos un Estado responsable, vamos a hacer una revisión minuciosa de nuestra legislación y vamos a decidir qué es lo que nosotros podemos auto-obligarnos a cumplir o no. Entonces, desde ese punto de vista es muy objetivo lo que estamos haciendo. Desde el otro punto de vista, o desde el punto de vista de los que dicen que los derechos humanos son subjetivos, ellos dicen de que todos deberíamos de tener lo mismo, que a todos nos debería de aplicar lo mismo. Eso es bien difícil. Quiero que se imaginen un mundo en donde Rusia, Estados Unidos, China e Irán se pongan de acuerdo en algo, en lo más pequeño, en lo más mínimo, y que todos digan sí, va a ser de esta manera para todos nosotros. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? No, la historia nos dice que no, que es imposible. Sería casi imposible, ¿cierto? Entonces, ese es el punto de vista de los que decimos es un derecho muy objetivo, es porque nosotros le ponemos la responsabilidad a cada uno de los estados. Y una vez que usted firmó y ratificó y lo depositó, a los que ya llevaron la clase de Derecho de los Tratados o la que la están llevando, como Ricardo y creo que Dilcia, ellos les pueden comentar acerca de ese proceso. Según su catedrática son 13 fases que tiene un proceso para entrar en vigencia un tratado, pero cada uno de esos estados está obligado a sentarse y hacer un análisis de qué es lo que existe en cada uno de esos estados, cuál es la realidad de ese estado, qué es lo que sus ciudadanos quieren que suceda, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O sea, esas son cosas que es muy difícil poner de acuerdo. Bueno, si es muy difícil poner de acuerdo a todos los hondureños, que todos los hondureños estemos de acuerdo en algo, ahora imagínense que todos los habitantes del mundo estemos de acuerdo en algo. Es casi imposible, ¿sí? Entonces, por eso es que está la doctrina de que son objetivos, y son objetivos porque responsabilizamos al Estado de hacer ese estudio minucioso. Y los que dicen es subjetivo, nos dicen sí, pero es que todos deberíamos de tener las mismas obligaciones. Pero la realidad de decir algo así es que estamos negando, entonces, que cada Estado puede autoobligarse. Sí. Abogada. Dígame. Hola. ¿Cómo está, Dilcia? Dígame. Bien, abogada, en el tema de los derechos fundamentales, usted dice que se pierden, ¿no? Que los perdemos de una u otra forma cuando entramos en una interdicción civil. Más que todo no es que se pierde, yo creo que es una suspensión, porque al momento, por ejemplo, en una interdicción civil, al momento de que usted vuelve a recobrar otra vez o ya cumple su condena, vuelve a recobrar esos derechos. Entonces, más que todo es una suspensión, es por decir, cuando nos portamos mal, hacemos cosas malas, nos suspenden estos derechos fundamentales y una vez que ya hemos pagado, por decirlo así, ya hemos cumplido nuestro actuar, entonces nos recobramos los derechos fundamentales. Mientras que el derecho humano, pues es el derecho inherente que nosotros traemos desde que nacemos hasta que morimos. O sea, esos derechos nunca son suspendidos, siempre están con nosotros. Dilcia tiene razón en, yo diría 99% de lo que dijo. Dilcia dice que se suspenden los derechos fundamentales. Sí, es cierto, se suspenden, pero esa suspensión puede ser parcial o puede ser definitiva. ¿Cuándo es definitiva? En casos como el caso de Loco Hugo. Él nunca va a salir de la cárcel a menos de que un examen de ADN y muchas otras cosas sucedan y entonces, disculpen, el Loco Hugo no era el Loco Hugo, sino que él solo era un loco y no violó a todas esas mujeres. Él en estos momentos está cumpliendo una condena, si no me equivoco, tiene hasta este momento 240 años que tiene que cumplir, es decir, que esa suspensión no es temporal, sino que es permanente. ¿Cuándo más tenemos suspensiones? Sí, ¿cuándo más tenemos suspensiones permanentes? Cuando es una cuestión de deficiencia mental. Si usted es una cleptómana, es muy difícil que a usted se le quite la cleptomanía o que aprenda a controlar la cleptomanía a tal punto de que usted convenza a una corte que usted ya no es cleptómano.
Entonces, en ese caso muy en específico, sería una suspensión completa, no sería una suspensión ni parcial ni temporal. Permanente. Sería una suspensión permanente, correcto. Y luego tenemos el caso de los que tienen enfermedades mentales, pero que son curables bajo tratamiento médico. Esos los tenemos con una suspensión dependiendo de la jurisdicción, porque aquí en Honduras es bien difícil, porque es bien difícil que usted mire un caso de cuestiones de deficiencia mental. Pero en otras jurisdicciones sí tenemos bastantes casos de deficiencia mental en donde lo que se hace es que se hace una suspensión permanente a menos que esté bajo cuidado médico y se haga las evaluaciones médicas que el juzgado crea conveniente. Entonces, por ejemplo, si usted es una persona que tiene bipolaridad y que además de eso tiene tendencias suicidas y radicales, pero nos damos cuenta que cuando le damos el tratamiento médico adecuado, a usted se le quita no solo la bipolaridad, sino la tendencia. Entonces lo que hacen los juzgados es que le piden que una vez a la semana o una vez al mes usted se haga un examen de sangre y si en la sangre sale de que usted se ha tomado los medicamentos como lo indica y el psicólogo que a usted lo mira dice sí, es cierto, él ha estado bajo tratamiento y ha estado siguiendo las órdenes que nosotros le hemos dado, inclusive hemos cambiado su medicamento y él está tomando este nuevo medicamento que es mejor para su cuerpo. Cualquiera de estas circunstancias, entonces el juzgado evalúa y dice, ok, él sigue teniendo sus derechos fundamentales. Pero desde el momento en que él suspende ese tratamiento o que el psicólogo dice, no, alerta, alerta, algo sucedió y él, aunque está tomando sus medicamentos, no está funcionándole en su cuerpo, entonces se le suspenden esos derechos fundamentales hasta que su cuerpo se vuelva regular. Entonces tenemos esas suspensiones que son consideradas permanentes, que pueden suspenderse la permanencia. O sea que ya estamos hablando de jurisdicciones que son un poquito más sofisticadas en cuestiones de la medicina mental o la salud mental. En Honduras, desgraciadamente, nosotros no respetamos mucho la salud mental. Al menos yo nunca, en todos los años que tengo de vida, he escuchado, por ejemplo, que el gremio de los abogados vamos a hacer una conferencia acerca de cómo manejar el estrés, o cómo manejar la ansiedad, o cómo manejar los ataques de pánico. Nunca, jamás en la vida he escuchado yo eso, mucho menos a un médico o a un policía militar o a un policía o a alguien del ejército. Es rarísimo que yo escuche, no, es que les vamos a dar entrenamiento de cómo ellos pueden lidiar con haber llegado a una casa y visto cómo un padre tenía maltratado completamente a un niño o lo tenía metido en una jaula de perros y les puedo asegurar que más de algunos de sus compañeros que son policías o que son militares o que son policías militares se han enfrentado a situaciones que ellos salieron de su casa en la mañana de una manera y regresan a su casa con un pensamiento completamente distinto acerca de cualquier cosa. Entonces, nosotros todavía no somos un estado que valoramos la salud mental, desgraciadamente, si me preguntan a mí, porque deberíamos de hacerlo, pero en esas otras jurisdicciones sí tienen la suspensión, que es una suspensión permanente, que se puede suspender la suspensión permanente, ¿sí? Entonces, en esos casos nosotros sí decimos que los pierden, ya sea que los pierden temporalmente o que los pierden definitivamente, pero que los pierden porque obviamente ellos no lo tienen en esos momentos, ¿sí? ¿Me di a explicar bien? Espero que sí. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Ok. Le decía que la definición muy importante que ustedes tienen que manejar es que los derechos fundamentales se aplican a las personas y los derechos humanos se aplican a los seres humanos. En cuanto a los derechos fundamentales, decimos que son derechos primarios que son reconocidos a los ciudadanos o a los habitantes de un territorio definido. Las mismas tienen justificación y se encuentran adentro de la Constitución.
¿Ok? Eso es un derecho fundamental. ¿Dónde los encuentro? En la Constitución. Mientras que en el derecho humano decimos que son derechos básicos, que todos los seres humanos debemos de gozar sin importar nuestras características geográficas, biológicas, socioeconómicas, racial, sexual, no importa cuál sea esa característica, solo con el hecho de ser un ser humano, yo debo de gozar de ese derecho. ¿Y dónde los encuentro? Eso los encuentro yo adentro de los tratados internacionales. O sea que los derechos fundamentales están en la Constitución, mientras que los derechos humanos están dentro de los tratados internacionales. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿O estamos claros? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que incluye un derecho fundamental? Nosotros decimos que los derechos fundamentales incluyen los derechos que son los básicos, única y exclusivamente, mientras que los derechos humanos incluyen los derechos que son básicos, pero que también son absolutos. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho básico y un derecho básico y absoluto? El derecho que es básico significa, sin esto yo no puedo existir, mientras que en el derecho absoluto, cuando decimos que un derecho es absoluto y básico, le agregamos esa parte, decimos de que nadie puede violarlo, nadie. O sea que ese es un derecho que nadie lo puede violar bajo ninguna circunstancia. En otras palabras, un derecho fundamental, por ejemplo, es el derecho a la libertad de expresión. Eso es un derecho fundamental. Lo encuentro en la Constitución. Los que llevaron ya derecho constitucional saben de que existe la libertad de expresión adentro de la Constitución de Honduras. Sin embargo, ¿ese derecho tiene o no tiene límites? El derecho a la libertad de expresión. Sí, abogada, tiene límites, creo. Claro que sí. Yo, por ejemplo, puedo salir a la calle y decir, fíjense que yo vi a Saraí haciendo cositas ricas con Ricardo y estaban en tremenda sopa. Yo puedo salir a la calle a decir algo así. Claro que no. No, dice Saraí, no. Claro que no, abogada. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo no puedo salir a decir eso? Porque no es verdad, porque no es cierto, porque yo debería estar en cuarentena, entonces no debería de haber salido a ninguna calle como para poder ver a Saraí y a Ricardo haciendo sopita. No. Entonces, el límite que tiene el derecho a la libertad de expresión es la verdad. Ahora, si yo salí y lo vi y les tomé una foto y hasta lo grabé y lo subo al Facebook, y digo, miren en lo que estaba Saraí con Ricardo. Miren el Ricardo, qué suertudo que es. Ahí yo sí puedo hacerlo. Porque eso no es verdad que esa es la foto y que usted es Saraí y que él es Ricardo. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí puedo hacer esa libertad de expresión. Ay, pero abogada, es que... Dígame. pero ahí también está faltando a la integridad de ellos, porque pienso yo, no sé, porque qué cosa tiene Karen, subirlas. y usted estaba en plena vía pública haciendo sopa. Usted tiene el derecho a la privacidad. Vamos a ver. No, porque si, como usted lo dice, estaría en vía pública, porque imagínese, si no me importa a mí, ¿por qué a los demás? No Exactamente. sé, Si a usted le importaba tanto que no se dieran cuenta que usted andaba haciendo sopita, háganlo en su casa. Porque yo lo que no puedo hacer... sería diferente. Exacto. Yo lo que no puedo hacer es ir a la casa de Saraí, esperarme afuera de la ventana de ella, esperar que llegue el muchacho y empezar a grabar. Eso yo no lo puedo hacer. Pero si yo la vi en el mall Multiplaza, a Saraí con Ricardo haciendo tremenda sopa, ellos solitos han decidido que ellos no quieren tener privacidad. Esa es la gran diferencia. Sí. Y dicho sea de paso, si yo publico ese video que yo grabé de manera irrespetuosa al derecho a la privacidad, yo le estaría violando el derecho a la privacidad, pero mi libertad de expresión seguiría igual, porque el límite de la libertad de expresión es la verdad. Y si yo publiqué ese video y ellos estaban en sopita, entonces es verdad, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes?
Vamos a ver. Tendría fundamentos lo que está diciendo. O sea, sí, yo estaría violando un derecho. Sí, a mí me podrían meter presa por, vamos a ver, ustedes que son más metidos al rollo de derecho penal, porque yo no. ¿Existe en Honduras algo en contra de el acoso? Acoso siendo el sentido no del acoso sexual, sino el acoso de yo voy y me meto en sus cuestiones privadas. Difamar, creo. No, difamar no, porque si yo lo estaría difamando sería... Sí existe, abogada. Sí existe, dice Marlene. Sería material pornográfico. Sí, Sí existe, por ejemplo, en los trabajos, a veces se da el acoso laboral. El acoso laboral, pero si no me pero no he escuchado que tenga problemas penales por algo así. O sea, sí puede estar en un reglamento, pero en sí llegar a tener problemas penales no sé. Sí, ahí estoy yo con la interrogante. ¿Abogada? Dígame. Abogada. Dígame. En todo caso, como es un video y usted lo está subiendo a una red social, tal vez podría caber lo que es la pornografía, que es la captación de imágenes, videos, fotos y la manera de cómo las reproduzca. Entonces, obviamente, pero no sería algo tan agravante, pues, y peor ahora en el código nuevo que está, que ya casi no, es un código de vergüenza prácticamente, pero de pena. Esa es la legislación que tenemos. Sí, estoy tratando de Máster. pensar, dígame. También depende la intención con que usted lo haga, porque también lo puede hacer por comercializar, porque ahora que se da mucho que graban videos y lo hacen con fines económicos, pues para comercializarlo y obtener ganancias. Entonces puede hacer, si lo hace con el ejemplo que ponía de conmigo y la compañera y usted no graba y usted lo sube y vende el video, pues ahí implicarían otras cuestiones. ¿Cierto? Sí, incluiría la pornografía en lo que dice Ricardo, Máster. Sí, sí. Porque usted estaría obteniendo un lucro. Más sin embargo, si usted lo sube solo por subirlo, o sea, como una satisfacción personal, por decirlo así, o sea, de subir el video, no le veo mayor explicación porque no está obteniendo ninguna ganancia, ningún interés. Creo que ahí la interrogante que tengo yo, porque obviamente, como les he dicho, mi fuerte no es penal. No es penal, nunca ha sido penal. Pero digamos que yo tenga un acosador que me sigue a mí, estoy dando clases en UTH y se me acerca a la ventana y me dice hola, y cuando yo estoy haciendo fila en el banco, ahí está él. ¿Eso existe en Honduras? ¿Yo puedo procesar a alguien por eso? Les pregunto porque yo no sé. Eso se llama... Sí lo podría hacer. Sí lo puede hacer. Actos de lujuria podría ser. Pero es que los actos de lujuria son tocamientos. Daños y perjuicios en este caso. Pero actos de lujuria no pueden ser porque actos de lujuria implicaría ya algo más físico, pero solo estar siguiendo y solo estar diciendo hola, no. Creo que sí se puede. Vamos a ver, Marlene. El acto de lujuria si usted se siente, ¿verdad?, dañada, quizás alguna amonestación económica. Pero para mí... Dentro de actos de lujuria también incluyen palabras inadecuadas hacia cierta persona, no tiene que ser a través de medios físicos. Miren, yo estoy bien interesada ahora ya me dejaron tarea ustedes, ya me dejaron tarea. No, abogada y compañeros. Dígame, Marlene. Ahí no cabe actos de lujuria, ahí no, porque ahí se los está dando una persecución que donde quiera que usted ande, lo encuentra, entonces, pero sí es acoso, porque si yo me encuentro una persona en el banco, ahí me está observando, le encuentro en el parque, le encuentro en mi trabajo, le encuentro en todas partes, entonces no es de así por puro gusto de que me está siguiendo, entonces hay una persecución de esa persona hacia mí, entonces ya tengo que denunciar y para que se investigue a ver por qué esa persona me anda siguiendo a mí.
quizás pero no hay cabe ahí actos actos de lujuria. pero actos de lujuria no, ni violación, ni actos de lujuria, ni nada de eso. O sea, El acoso, sinceramente se los digo, yo estoy usted dice tan... el tema acoso, realmente sí, está bien complicado. No, Si hiciera propuestas el acoso indecentes, sexual, si hiciera propuestas indecentes o le Ajá, mostrara partes de de su sus órganos cuerpo, genitales ajá, y la estuviera incitando a tener intimidad, relación ese de es algún acoso tipo, si sexual. cabe actos de lujuria. sí, Acoso ahí sí, sexual. ahí sí. Lo que no estoy, tengo que buscarles a ver si existe algo en Honduras que haga que yo pueda solo con el hecho de que alguien me esté siguiendo, decir y que usted le vaya y que la policía le pregunte y que le diga, ¿y usted por qué la está haciendo? No la mira lo bonita que es, ella tiene ojos de ángel. Óiganme, créanme, es horrible cuando pasa algo así, que lo andan siguiendo a uno, es horrible. Entonces, yo sé que en otras jurisdicciones sí existe, se llama acoso simple y llanamente y tiene sanción no solo civil, sino que penal. Pero en realidad no sé si en Honduras eso existe, se los digo muy en serio, entonces voy a hacer las consultas Master, respectivas. Nos agarró en curva a todos. Master, Diga. lo que pasa es que acoso como acoso en nuestra legislación no está. Lo Ajá. que está dentro de los delitos es acoso sexual, pero el Sí, acoso sexual ya es otra cosa. sí, O sea, sí, ya ya es otra solo, cosa. ya solo el seguimiento, solo por seguirla, acoso no está. No está. Miren, qué interesante. Entonces, sí, lo que hay sí es el acoso sexual, está lo que El decía acoso Ricardo laboral, de los actos de actos de lujuria, lujuria, sí. el acoso laboral también está, o hostigamiento laboral, como usted lo quiera llamar, Ujú. pero acoso no está contemplado. Miren, qué interesante. Todos los días aprendo algo nuevo yo, siempre digo eso, porque es realidad. Bien, pero como les venía diciendo, si yo publico eso, yo podría estar siendo, en otras legislaciones me pueden acusar de acoso, porque yo no debería de haber grabado a nadie adentro de su casa, darle seguimiento hasta el punto en que yo me doy cuenta a qué horas alguien entra y sale de su casa solo por hacerles un daño a ellos. O sea, es verdad que ellos estaban en eso, sí, pero ellos estaban haciendo eso en su casa. Abogada, Dígame. pero y aquí no cabría una denuncia por violación a la privacidad. Por eso le digo, violarían la privacidad de ellos, pero no sé si penalmente tendría alguna repercusión. Ahí sería civil, violación a la privacidad, una cuestión civil sería ahí. Pero penal, ahí es la duda que tengo. Pero bien, como les venía diciendo, como es verdad que ellos lo hicieron, entonces yo no estaría faltando a la libertad de expresión, pero sí estaría faltando al derecho a la privacidad. ¿Sí me entienden la diferencia? Si O sea ellos que, estuvieran dentro de la casa, sí, pero si exacto. estarían en vía pública, Si no. están en vía pública, no hay problema. Yo los puedo publicar en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en lo que yo Correcto. quiera, porque usted estaba en vía pública haciendo sopita. Usted fue el que decidió de que eso era un acto público. Y como era un acto público, yo lo puedo grabar. ¿Ok? Correcto. Entonces ahí usted me puede, ay, que me difamó, injurias y calumnias, les encanta. Injurias y calumnias, no señor, si usted lo hizo, me encanta. Cuando salen en HCH haciendo cosas y después dicen, no, es que me quiere difamar. No señor, usted salió en HCH haciendo eso, ¿verdad? Entonces usted fue el que decidió que eso era público. Y no estoy difamándolo porque yo literalmente lo que hice fue coger mi celular y grabar HCH y publicarlo en Facebook. O sea que el que decidió de que eso era un acto público fue usted. ¿Ok? Y mi límite a ese derecho fundamental de la libertad de expresión, mi límite sería la verdad. Y como yo estoy hablando la verdad, entonces usted no puede tener ningún recurso en mi contra. ¿Ok? Entonces eso que nosotros tenemos es un derecho que tiene límites. Cuando ya vamos a un derecho que es derecho básico, pero también es absoluto, estamos hablando, por ejemplo, del derecho a la vida. El derecho a la vida, nosotros decimos que no tiene ningún límite. ¿Por qué?
porque nadie, ni siquiera el Estado, debería de poder quitarme la vida. Ahí es donde entra esa lucha que nosotros tenemos cuando hablamos acerca de, pero es que en este estado existe la pena de muerte, o en este estado existe el aborto. Entonces, cuando tenemos estados que están bajo esa naturaleza, nosotros lo que nos tenemos que ir y buscar es, ellos hicieron alguna reserva, ellos hicieron alguna excepción a firmar ese tratado, porque si la respuesta es sí, entonces ellos no están violando ese derecho absoluto. Famoso entre todos es Estados Unidos, que dice: Estados Unidos de América respete el derecho a la vida. El derecho a la vida para los Estados Unidos de América inicia cuando usted nace y finaliza cuando el Estado lo determina. En otras palabras, dígame. De hecho, hay algunos estados en donde el aborto se permite incluso en 9 meses de embarazo. O sea, mientras no se haya despegado el cordón umbilical, se puede matar. Son groseros. Sí, es decir, solo existen 3 estados en donde es legal tener un aborto hasta el 9º mes. Esos 3 estados son Estados Unidos de América, Corea del Norte, qué grupito, y Cuba. Esos son los únicos 3 estados en donde es legal hasta el 9º mes de embarazo. China no es como que tiene un límite, pero tampoco es como que ellos lo han declarado legalmente aceptable hasta el 9º mes, aunque nosotros sí tenemos información que ellos lo hacen hasta el 9º mes de embarazo, dicho sea de paso, de manera forzada. ¿Sí? Entonces, tenemos bastantes problemas con China en ese sentido. Sin embargo, ellos cuando firman esos tratados, hacen la reserva de que para ellos el derecho a la vida inicia cuando usted nace. Entonces, la pregunta siempre debería de ser, ¿qué es lo que firmaron ellos? ¿A qué se autoobligaron? Honduras no hizo reserva, por ende, Honduras se autoobligó a que el derecho a la vida comienza desde la fertilización y finaliza con la muerte natural. ¿Ok? Eso es lo que está autoobligado Honduras. Muy interesante, ¿verdad? Abogada. Dígame. Usted hace rato tocó un tema que me llamó mucho la atención ahorita con respecto a la donación de órganos. Ahorita hace poco se hizo un movimiento para que todos pudieran tener la tarjeta de identidad en línea, virtual, no sé. El caso es que una de las preguntas ahí era si usted podría ser donador de órganos. Vino mi mamá asustada y me dijo, uy, ponele a eso que no, porque si te vas al hospital y todo, ahí te van a matar solo para poder tener tus órganos. ¿Qué tan cierto está eso? Bueno, mire, una de las cosas que la gente que me conoce, que me ha conocido toda la vida sabe, es que mis 2 papás son químicos farmacéuticos y además de eso mi mamá dio clases en la Facultad de Medicina por más de 20 años de la UNA. Yo crecí en el Hospital San Felipe, básicamente a mí me llevaba al Hospital San Felipe, yo conozco médicos, bueno, viejos, nuevos, lo que usted quiera. Inclusive uno de mis exnovios, él era un cirujano cardiotorácico, o sea que yo he crecido bastante en el ámbito de la medicina. ¿Qué es lo que yo sé acerca de la donación de órganos? Primero que todo, se tiene que hacer cuando el órgano esté fresco. Cuando el órgano está fresco, significa de que todavía hay sangre en él, que significa que su cerebro todavía está funcionando. Eso es el número 1. En otras palabras, ¿es posible que usted reviva? Sí, es posible que usted reviva. Número 2. Los mejores órganos para hacer trasplante de órganos son de las personas de 0 años de edad, o sea, los recién nacidos, a las personas de 21 años de edad. Esos son los mejores órganos que hay. ¿Por qué? Porque están fresquecitos, porque no están... no tienen grasa de más, no, o sea, usualmente las personas entre los 0 y los 21 años de edad son personas activas, son personas que comen, son personas que tienen muy pocos problemas de salud. Entonces, cuando hay
problemas de tránsito, cuando hay choques, accidentes de automóvil, de moto, esos son los que más miro yo aquí en Honduras ahora, cuando hay accidentes de motocicleta, cuando hay cualquier tipo de problemas en el trabajo, sí que están en construcción y se cae alguien construyendo uno de los puentes de papi a la orden y es una persona joven, esos son los mejores órganos. Yo obviamente tengo grasita de más y ya no estoy en mis 20, entonces yo no soy ideal para hacer esa donación, pero si usted está dentro de ese grupo, nunca le recomiendo yo que sea donante de órganos porque lo primerito que le van a hacer a sus papás es irles a decir, mire, él va a salvar a 7 personas si usted no dona los órganos de él. Y en realidad nosotros no tenemos un banco de donación de órganos donde quién es el primero y quién es el segundo, eso no existe, una lista que se llama banco en la mayoría de los países que lo tienen. Pero de todos los médicos que yo conozco, solo hay un médico que yo conozco que es donante de órganos. O sea, así se lo pongo. La gran mayoría de ellos no son donantes de órganos porque lo primerito que le dicen es, si yo dono mis órganos, me los van a sacar y yo todavía puedo tener posibilidades de revivir. Entonces, ese es el problema con la donación de órganos. Si ustedes se fijan, usualmente los órganos que son más apetecidos son los órganos de los niños, porque son los que menos se mueren y son los que obviamente pueden salvar vidas que tienen años por delante. Entonces esos son los más apetecidos, esos son los que están en el mercado negro. Según la nueva estadística que acabo de, desgraciadamente, por eso es que les digo, he tenido un día bien interesante. Según la última estadística que se maneja acerca del mercado negro de los órganos, el 75% de los niños que no son registrados es porque los trafican, ya sea para donación de órganos, no sé cómo es eso que van a donar sus órganos ellos si ni siquiera están en algún tipo de enfermedad, y para cuestiones de trata de blancas. O sea que son niños que ni siquiera el Estado sabe de que están vivos y los están traficando. Entonces son problemas reales que nosotros realmente tenemos y que no les hemos dado una solución, que los organismos internacionales están tratando de darle una solución, pero obviamente no tenemos cómo hacerlo porque estos son niños que realmente nacen en la oscuridad y su vida entera es un martirio. Ni siquiera sabemos que existen, por decirlo de esa manera, ¿sí? Realidades que nosotros vivimos en este mundo, que desgraciadamente existen muchas personas que hacen mucho dinero abusando de estos menores de edad, ¿sí? Triste saberlo, realmente triste saberlo. Pero estos son derechos absolutos. El hecho de que ellos no estén registrados no significa de que ellos no tengan el derecho a la vida. Mucho más si estamos hablando de que es una persona natural, o sea que ya nació. A ese sí no deberíamos, ningún estado ha dicho, pues este que nació y no ha cometido ningún crimen, sino que es alguien inocente, él no tiene el derecho a la vida. Ningún estado ha hecho ningún tipo de reserva de esa manera. ¿Sí? Entonces, hasta este momento, eso de que el derecho es absoluto, los límites que han puesto los estados es antes de nacer, en cuestiones de la vida, antes de nacer, y cuando el estado lo determina, que sería en cuestiones de eutanasia. Siendo una de las formas de la eutanasia la pena de muerte, ¿sí? No sé si en Civil 1 ustedes tocaron la eutanasia o vieron la eutanasia. ¿Alguno de ustedes? Con usted la miré yo. Dilcia la vio conmigo. Sí. Constitucional, abogada. Constitucional, lo vio Saraí conmigo, la eutanasia. Sí, la eutanasia tiene varios elementos, pero uno de los elementos es cuando usted es una carga a la sociedad, y el más aceptable de todos los métodos de la eutanasia es la eutanasia de la pena de muerte, que sería eutanasia catalogado como carga para la sociedad, catalogado como pena de muerte. O sea que esa es la más aceptable de todas. Muy diferente a los cuidados paliativos, que es cuando yo estoy ya en mi última enfermedad, es decir, de eso me voy a morir. Y además de eso, de que estoy en mi última enfermedad,
estoy en un dolor indescriptible que ya no tengo ninguna manera de poder solventarlo. Esos son cuidados paliativos y esos son legales en todos los estados reconocidos por las Naciones Unidas, inclusive la Santa Sede. Lo que no es aceptado es la eutanasia, que la eutanasia no es lo mismo que el cuidado paliativo, ¿sí? Entonces esas cositas es bien importante que ustedes las manejen cuando hablamos de ese derecho básico y absoluto de la vida. Vamos a ver la jurisdicción ahora. La jurisdicción que tenemos para los derechos fundamentales sería el Estado o la Federación. ¿Por qué decimos Estado o Federación? Decimos Estado o Federación porque existen constituciones estatales y existen constituciones federales. No solo es en Estados Unidos de América que existe una federación, existe la Federación Argentina, existe la Federación Brasileña, existe la Federación Mexicana, o sea que no solo es una federación la que existe, sino que son varias, y cada una de esas federaciones tiene constitución federal y tiene constitución estatal. En otras palabras, el estado de Quintana Roo, muy famoso, el estado de Quintana Roo, porque es donde queda Cancún, tiene la propia constitución de Quintana Roo. Y además de eso, ellos tienen la constitución mexicana. O sea que cuando hablamos de la jurisdicción de los derechos fundamentales, estamos hablando de una jurisdicción estatal y también de una jurisdicción federal, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de la jurisdicción de los derechos humanos, estamos hablando de una jurisdicción universal. O sea que cabe adentro de todo el globo terráqueo. Cuando hablamos de los principios, los derechos fundamentales se basan en la libertad. Libertad de expresión, libertad de circulación, ¿sí? Esas son libertades que tenemos. Mientras que el derecho humano se basa en el derecho a la vida. ¿Qué es lo que es la vida y qué es lo que yo necesito para vivir? Alimento, salud, seguridad, una casa, un techo, ¿sí? O sea, estamos basándolo en el derecho a la vida. El principio básico sería el derecho a la vida. ¿En qué baso yo los derechos fundamentales? Lo baso en la Constitución y sus leyes. ¿En qué baso yo los derechos humanos? En la humanidad y la moralidad. Ahí es bien importante que ustedes manejen eso de la humanidad y moralidad. Humanidad por el hecho de que es una cuestión científica, que es un humano y que no es un humano. Pero la moralidad entra en el ámbito de esta discusión por el hecho de que depende de la moral que tenga el negociador de ese tratado y los congresistas que van a ser últimamente los que van a, en Honduras, los que van a aprobar ese tratado, dependiendo de la moralidad que ellos tengan, así va a ser el derecho humano que vamos a tener. En otras palabras, ¿por qué ustedes que me estaban mencionando el Código Penal, por qué el Código Penal, el nuevo que están tratando de implementar, es lo que es? ¿Qué fue lo que sucedió para que rebajaran ciertas penas? Respuesta, la moralidad de los congresistas que están ahí. Ellos quisieron hacerlo. Así de sencillo. Dijeron, vamos a ayudarle a la sociedad, pero en realidad un montón de ellos lo que están haciendo es ayudándose a ellos. Y yo sé que la mayoría de ustedes están haciéndole así en estos momentos, porque esa es la realidad que nosotros tenemos en este país. La gran mayoría de las leyes que pasan en el país, las que se aprueban en el país, pasan por los congresistas y esos congresistas tienen su propia moralidad. Entonces, por eso es que los derechos humanos, decimos, tiene un elemento de moralidad y es esa moralidad de ese negociador que va a ir y va a sentarse y va a redactar ese tratado y va a decir, póngale, quítele la coma, el punto, pero también del Congreso que va a ser el que lo va a aprobar. ¿Alguien me quiere hablar? Yo sé porque me está sonando el micrófono. Ok. ¿Quién garantiza los derechos fundamentales? Eso se garantiza por medio de la Constitución. ¿Qué garantizan los derechos humanos? La internacionalidad. Y nuevamente aquí vamos a hablar la nación. Cuando hablamos de la nación, Honduras es más de una nación. Están las naciones reconocidas y las naciones que no están reconocidas. Naciones reconocidas en Honduras. Los garífunas, los misquitos, los tolupanes, los tahuacas, a ver, los pech, los chortí, los isleños, que es lo que la mayoría de nosotros llamamos los caracoles. Esos son
los lencas, que también son muy conocidos a nivel mundial por su alfarería. Es decir, esas son las naciones que nosotros reconocemos. Y luego está la más grande de todas, a la que mi papá pertenece, que es la nación mestiza, que ninguna ley de Honduras reconoce a la nación mestiza. Es la que más grande es, porque la gran mayoría de nosotros somos una mezcla de indio con español. La gran mayoría de nosotros. Sí, entonces, ese es mi papá es mestizo. Mi papá, su mamá era una indita que era de mi tamaño parada de lo que yo soy sentada. Y era reches indita, del progreso. ¿Verdad, Gabriela? Entonces ella era un poquito arrecha. Esa abuela mía era india y ella decía que ella era india, ¿verdad? Y su papá era español de España. Ese sí, realmente era de España. Entonces, esa mezcla es la que nosotros tenemos, la mayor que tenemos en el país. También tenemos mezclas de personas que se han venido a vivir a Honduras, que han emigrado a Honduras. La idea de mi mamá, por ejemplo, mi mamá es palestina y ella es esposa de un mestizo y tienen ellos una mezcla, que serían mi hermana y yo, que somos mezcla de mestizo y palestino. O sea, esa mezcla también es bastante presente en Honduras. Hay más de 250,000 que somos miembros de esa mezcla de palestino con mestizo. Entonces así tenemos varias mezclas de naciones que existen en Honduras. Está la nación alemana, por ejemplo, que existe en Honduras, alemanes hondureños, están, por ejemplo, los judíos hondureños, existen varias otras naciones de esa manera. El hecho de que existan varias naciones adentro de un estado es lo que garantiza los derechos humanos, porque todos nosotros vamos a tener necesidades y vamos a tener prioridades como naciones y como individuos. Lo que es importante para uno puede que no sea importante para el otro. Entonces, esa realidad que nosotros tenemos es lo que garantiza que se ejecuten los derechos humanos. La judicialización de los derechos fundamentales es a nivel nacional, mientras que la judicialización de los derechos humanos es a nivel nacional e internacional. El origen de los derechos fundamentales es la democracia, que sería el poder de la población, mientras que el origen de los derechos humanos es la idea de la dignidad, que aún se discute qué es la dignidad, y de la nación civilizada. Aceptación, cada estado tiene que aceptar su propia constitución, mientras que en los derechos humanos, cada estado miembro, y ahí es donde vamos a la idea de la autoobligación, cada estado miembro de un organismo internacional debe llegar a un acuerdo para ser aprobado por sus propias jurisdicciones. En otras palabras, no puede aceptarse un derecho humano dentro de un estado si ese estado no ha aceptado el derecho humano, ¿sí? Y lo último que tenemos es el recordatorio, que el derecho fundamental está basado en la libertad y el derecho humano está fundamentado en el derecho a la vida. ¿Okay? Entonces, ¿tienen alguna pregunta antes de que vayamos al break? Para que puedan descansar un ratito, pararse, estirarse, tomar cafecito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O estamos bien? Abogada, sí, solo una pequeña duda. Sí, dígame. En este caso, ¿por qué usted las llama naciones, pero son las mismas etnias? Sí. ¿O existe alguna diferencia? No. No, no existe diferencia entre etnia y nación. Ok. No existe. Pero, o sea, vamos a ver, más despacio. Todas las etnias son una nación, pero también existen naciones que son mezclas de etnias. O sea que la etnia sería pura. Si yo soy, por ejemplo, una persona lenca, usualmente, si usted le hace un examen de ADN, tiene parámetros específicos que lo hacen ser lenca. Ese lenca es una etnia. ¿Y por qué es una etnia? Porque es algo puro. Pero existen, por ejemplo, lencas que se han mezclado con chortí. Entonces esa mezcla sería una nación nueva, la nación lenca chortí. Sí, entonces por eso es que existen naciones que no son etnias, pero todas las etnias son naciones. Sí, hoy sí, ¿verdad?
cheque. ¿Alguna Gracias, otra? abogada. De nada, Saraí. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos al break? ¿No? ¿Estamos bien? Voy a hacer un Si pequeño... vamos a discutir la tarea. Sí, vamos a discutirla después de la cita. ¿Sí? Listo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerme? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Estamos bien? Nos miro bien. Ok, entonces vamos a un pequeño break y regresamos en unos 15 a 20 minutos. ¿Sí? Gracias, muchachos.